Buenas tardes, amigos televidentes de la República Dominicana y del mundo. Una vez más, estamos en el programa Desarrugando. Como siempre, el compañero Franklin Patria Amparo y la compañera María Inmaculada están con nosotros y durante 60 minutos estaremos disfrutando de un programa especial con motivo de la Semana Mayor. Antes de dar inicio a este programa, vamos a encomendarnos al Señor Dios Todopoderoso para que su Santo Espíritu sea quien dirija los pormenores de este programa. Oramos. Padre nuestro, que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, en esta hora nos presentamos delante de tu presencia y presentamos este programa. Señor, para que sea tu Santo Espíritu quien dirija todo lo que aquí se va a decir. Señor, nos encomendamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. De inmediato pues vamos a escuchar a la compañera María Inmaculada y posteriormente al compañero Franklin Patria Amparo con el saludo de rigor. Muy buenas tardes, televidentes. Gracias por estar siempre desarrugando. Hoy, con motivo de la Semana Mayor, como le dijo nuestro compañero Georgie, tendremos un programa dedicado a la cristiandad y dedicado a la Semana Mayor. Gracias por estar ahí y ahora el saludo de mi querido amigo Franklin Patria Amparo. Señores, muy buena tarde. Hoy sábado 15 esperamos que esta semana haya sido una semana de paz, de regocijo y con la fe cristiana. Esperamos que toda la familia gocen mañana, sin ninguna lamentación, de una buena y fructífera Semana Santa bajo el nombre de Jesucristo. Mañana es domingo y es domingo de resurrección. Precisamente mañana resucita a quien nosotros estamos esperando, porque Él lo dijo: el que me sigue, yo le resucitaré en los días postreros. Y como comentábamos fuera de cámara, la Semana Santa que nosotros vivíamos en tiempos pasados, hoy no son las mismas. Hoy día la gente va a las playas, la gente se dedica a beber, en otras palabras, la gente se dedica a fornicar, al placer y de manera desmedida. Es cuando más mentira se habla, puesto de que el alcohol no conlleva a otra cosa. Nosotros, cuando niños, recordamos precisamente que cuando llegaba el miércoles ya era el último día de nosotros, incluso hasta para bañarnos, porque el jueves a las 10 de la mañana ya cesaba toda actividad. Se decía que si tú te bañabas te convertías en un pescado. Te recuerdas aquella época. Si tú corrías se podía abrir la tierra y tragarte. Incluso yo recuerdo en el lugar donde yo nací, aquí en Galindo, que había una mata de piñón. No sé si mucha gente recuerda eso. ¿Ubica donde Galindo? Sí, ¿Ubica donde Galindo? No, Galindo es aquí frente a la cabeza del Puente Duarte. Exacto. Exacto, frente a la cabeza del Puente Duarte. Ese pedacito ahí, un barrio capitalino, cuando la capital era monte todo. Okay. Yo recuerdo que se decía que si tú ibas con un cuchillo y cortaba la mata, botaba sangre. Sí. Y efectivamente, no era que botaba sangre, sino que botaba algo de color rojizo, y ya eso pues daba la impresión en la mente el instintivo de que botaba sangre. Y era la sangre de Cristo. Que era la sangre de Cristo. Sí. Y la sangre de Cristo realmente Él la derramó hace 2000 y pico de años, y es precisamente la que nos limpia de pecado. Él lo dijo en su palabra bien claro: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. O sea, el que acepta a Jesucristo y hace lo que Él dice, bueno, pues tiene la vida eterna. Lamentable y desafortunadamente, muchos decimos que creemos en Dios, y simplemente creemos en Dios.
todo el mundo dice que cree en Dios. Ahora, es una teoría y es algo que yo siempre he dicho, creer en Dios y creerle a Dios no es lo mismo. Porque todo el mundo cree, y dice la palabra que hasta el diablo cree y tiembla. El diablo cree y tiembla. Ahora, hacer lo que Dios dice, eso es precisamente creer en Dios. Jesucristo se sacrificó en la cruz por nosotros para que no cargáramos con los 10 mandamientos, que todavía hay personas que insisten que son 10 mandamientos, pero vamos a dejarlo ahí porque el Señor los redujo a 2. Porque los 10 mandamientos están contenidos en 2. Hay un amar a Dios y amar al prójimo. Es decir, no, amar a Dios por sobre todas las cosas del mundo y al prójimo como a ti mismo. Si tú amas a Dios, no habla mentira. Si tú amas al prójimo, no mata a tu hermano. Ni hace mal. Si tú amas al prójimo, no le enamora a la mujer a tu hermano. Si tú amas al prójimo, y así sucesivamente, tú le das de comer a una persona que tú, si tú te amas a ti mismo y te imaginas cuando tú tienes hambre, como viene una persona con los labios cenizos y te dice, señor, regálame 25 pesos, y tú lo miras, a veces el Satanás es tan malo que te no le dé nada, que eso es para esto y para esto. Es un pero eso es Satanás. Eso son mentiras del diablo. Déselo, que él carga con su problema si lo mal utiliza. Y eso hablaba fuera de cámara con el pastor, y voy a mencionarlo, y pongo un ejemplo. Si yo voy para la iglesia y la hermana María Inmaculada va para la iglesia también, pero por cualquier circunstancia yo tengo que devolverme, pero yo llevo en mi corazón que voy a dar una ofrenda de 100 pesos. O sea, mi ofrenda será en 100 pesos. Pero me tengo que devolver, pero en mi corazón está que yo voy a dar esa ofrenda. Entonces, me encuentro con la hermana María Inmaculada y le digo, sierva, como usted va para la iglesia, tenga esos 100 pesos, échemelo en la ofrenda. Para Dios, eso está escrito en mi libro, que yo di esa ofrenda. Ahora, la hermana María Inmaculada está supuesta a llevar la ofrenda. Si la hermana María Inmaculada no lleva esa ofrenda, ella tendrá que dar cuenta de esos 100 pesos. Por lo menos, en lo que a mí respecta, yo lo di. Y está escrito a mi favor. Ahora, cuando abran los libros allá arriba, como dice en Apocalipsis 20:11, serán abiertos los libros, ella tendrá que dar cuenta de eso. Porque como dice la palabra, toda rodilla se doblará y todo labio tendrá que confesar. Así que mucha gente que se olvide del tango, que como dicen alguien, están haciendo y deshaciendo y creen que no hay algo a quien tienen que darle cuenta. Sí, hay que dar cuenta. Como cuando yo era niño y salía y llegaba tarde, yo encontraba a mi mamá que tenía que darle cuenta dónde tú estabas, qué tú hiciste y por qué tú estás así. De esa misma manera, aunque muchos no lo crean, van a tener que dar cuenta al Dios Todopoderoso. Y allá arriba solamente hay una entrada. No se puede subir por las paredes. Por las paredes no se puede subir. Y hay libros donde están todos los nombres inscritos. Señores, olvidémonos del Dios de este mundo. Busquemos a Jesús. Es la única puerta segura y firme para llegar al Señor. En Jesús hay vida eterna. En Jesús hay libertad. En Jesús hay sanidad. En Jesús hay felicidad. Jesús es el conjunto que lo reúne todo. Aquel conjunto del 0 al 9. Ese es Jesús. Es el conjunto, es el infinito. Pero hoy día la gente anda detrás del Dios del mundo, que se llama el dinero. Y precisamente yo le decía a alguien, había una persona con la mano aquí así pensando, y de repente le digo, ay, si tú te sacaras el loto.
El hombre se espantó. me dice, varón, pero usted es problemático, varón, me dice, porque el hombre estaba pensando en dinero. La gente solamente piensa en dinero. Bueno, precisamente, Georgie, disculpa que te interrumpa. No. Nosotros queremos hacer una pequeña introducción de esa espiritualidad que se ha perdido en el mundo. Y no es el dinero, es lo que dijimos, es la carne, porque son placeres. Es que la gente se ha convertido en materialista y se ha olvidado de que somos carne y espíritu, porque como así mismo está mencionado mucho la Biblia dice que somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Señor. Eso quiere decir que nosotros tenemos una parte espiritual. Entonces, si uno no come, si el cuerpo físico no come, el cuerpo físico se deteriora, se va deteriorando, ¿verdad? Y dejan las funciones orgánicas, se paralizan. Entonces, si uno no alimenta el espíritu, si uno no educa el espíritu, si no lo alimenta, pues también se va perdiendo. ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos? Aunque yo no soy tan vieja como ustedes dos, pero sí a uno lo criaban con ese temor de Dios. Y en Semana Santa, sí es cierto, yo recuerdo siendo niña, que desde los martes por ahí, quienes vivíamos en pueblo, ya la actividad económica iba cesando. Me encuentro sorprendentemente ayer que prepotentemente el Ministerio de Trabajo dice, el único día no laborable es el viernes. O sea, dime, ¿por qué tú tienes que decir eso como nación? ¿Por qué tú vas deteriorando los valores cuando nosotros fuimos hechos por una gracia de Dios, república? Y discúlpeme, pero que nuestro tema eje central de este programa es la nación. Son los valores patrios. Sí. Y los valores de la República Dominicana están hechos con la Santísima y Augustísima Trinidad. Dios, patria y libertad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eso es lo que está en nuestro... La Santísima Trinidad. Entonces, nosotros no podemos andar a tontas y a locas como llevan este mundo sin sentido. Miren, Escúchame, yo siendo joven, déjame... No, que te interrumpa algo que tú acabas de anotar, Inmaculada. Si la Secretaría de Trabajo dijo que el único día que hay es el viernes. El viernes. Eso trae mucha suspicacia. Yo tengo una teoría que se la comunico al pueblo, y es que yo veo que parte del gobierno son herramientas del narcotráfico haitiano, y que ese narcotráfico no es más, usa el vudú para enriquecerse y abrirse camino dentro de la sombra. Y ellos el Viernes Santo, no sé, quien no conoce el vudú, el Viernes Santo ellos hacen prillé, lo que le llaman prillé, fiestas satánicas, donde hacen sacrificios, hacen cosas los Viernes Santos. Le estoy diciendo esto porque estoy haciendo un crossover mental, porque ¿cómo es posible que una nación cristiana como nosotros, como somos nosotros, una nación totalmente cristiana, que a partir ya del jueves, incluso cuando yo era niño era a partir del lunes, pero a partir del jueves ya comienza la gente a la iglesia, a oír su misa, a seguir la iglesia evangélica, a hacer culto. Es decir, cerrarnos simplemente al viernes. Señores, se llama Semana Santa. Exacto. Semana Santa. Y como dijo George ahorita, la gente no está pensando ya en un sacrificio espiritual, sino lo que está pensando es en buscar dinero. Estamos viendo que el jueves puede ser un día productivo para los capitalistas. Es decir, en lo espiritual, poco estamos pensando en un sacrificio que le hacemos a la carne, que le hacemos al placer, que le hacemos a la producción, a la avaricia, al querer buscar más cosas materiales, y concentrarnos más a compartir con la familia, en compartir la cristiandad, en acercarnos más a las iglesias, no importa cuál sea, todas las iglesias que profesen a Jesucristo. Señores, me llama mucho la atención. La suspicacia te llama, ¿verdad que sí? Me llama mucho la atención. Yo me sentí muy mal cuando leí eso, muy mal. Y un día, muy mal. Y miren, desde que aquí comenzaron a traer artistas los sábados santos, sí, es una ofensa. Eso es como una celebración a la muerte de nuestro Señor. Un desafío. Un desafío. Entonces, estamos viendo que en lo que llama domar a la carne,
como que la están poniendo a un lado. La están poniendo a un lado y no estamos verdaderamente sacrificando esa bestia que tenemos en la carne para poder enriquecer nuestro espíritu. Cual sea su concesión científica y espiritual, cualquiera que sea, debemos saber que la carne es débil, se deja llevar. El placer, el sexo, el reggaetón, la droga, el dinero, esa avaricia. Y total, si usted lo analiza, se dará cuenta de que al fin y al cabo, todo ese deseo carnal es momentáneo y no te llena, cae en el vacío. Tu carne cae en el vacío. Ese deseo de obtener. Tú compras un carro ahora mismo y ya dentro de un tiempo ya es una tontería. Compra una casa y ya después, ¿por qué? Porque son deseos carnales, producto del deseos desaforados. Sí. Y da vergüenza que nosotros no controlemos eso y no pensemos en la paz que debemos buscar en nuestro interior. Porque a veces estamos buscando paz en los objetos, exacto, en la compra, en todo. Y no nos damos cuenta que dentro de nosotros, verdaderamente, en un corazón limpio, en un corazón sano, en un corazón con amor al prójimo, con amor a Dios, es que podemos encontrar la paz. Bueno, vamos a un corte comercial ahora y volvemos. Señores, nos vamos a un corte comercial. No conmigo. Sigue ellos. Señores, vamos a saludar a la impresora Clonex, quien precisamente comienza a anunciarse en este día en el programa Desarrugando. Allí tenemos impresos de calidad. Impresora Clonex. Está la dirección en pantalla, tenemos el teléfono 689-693-7878. Para cualquier impresión de calidad, llame a Edward. Edward está allí presto para servirle. Estamos en la Tunti Cáceres, esquina Juan Pablo Pina. Impresoras de calidad Clonex. Bien, amables televidentes, están ustedes disfrutando del programa Desarrugando. Hoy tenemos un programa especial con motivo de la Semana Mayor. Franklin Amparo, María Inmaculada y un servidor, Jorge Sánchez, estamos hablando de lo que era la Semana Mayor 20 o 25 años atrás. Pero para ellos hemos invitado a un siervo de Dios. Se trata del pastor Marionel Contreras, quien a la luz de la Biblia, pues él va a explicar lo que fue los trabajos que pasó Jesucristo, su muerte y su resurrección. Buenas tardes, pastor Marionel, bienvenido al programa Desarrugando. Aquí estoy para servirle. Bien, el pastor Marionel Contreras, nosotros somos creyentes militantes y en tal sentido pues nos inquietó y acordamos traer una persona versada en el manejo de la Biblia para que nos explique precisamente por qué Jesucristo muere por nosotros. Buenas tardes. Quiero decirle que esa semana en la cual nuestro Señor Jesucristo murió es una de las semanas más grandes de la historia de la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra a morir por cada uno de nosotros, por la humanidad toda, porque era necesario que alguien como Él, puro, inmaculado, santo, transparente, viniera a esta tierra a morir por la humanidad en sacrificio vivo, el precio más caro que jamás se haya pagado. El Hijo de Dios mismo vino a esta tierra a ser sacrificado por cada uno de nosotros, porque no había
cómo rescatar a la humanidad. Solamente sacrificando al Hijo de Dios podíamos ser liberados. Y fue una semana muy intensa, esa semana antes de él morir, porque sabemos que hubo un complot de las autoridades religiosas que luego incitaron a las autoridades políticas para que llegaran a cabo ese plan macabro de eliminar al Hijo de Dios, a Jesucristo, aquel que en vida se entregó a la humanidad en servicio, en amor, en entrega, en sanar, hacer el bien a la humanidad. Sin embargo, las autoridades religiosas de aquel entonces sintieron envidia por el arrastre que él tenía hacia las masas. Y las autoridades planificaron de cómo eliminar, sacar del curso de la historia a Jesús. Sin embargo, con sus acciones, ellos estaban llevando a cabo un plan que desde antes de la fundación del mundo ya estaba planificado, que el Hijo de Dios viniera a morir por la humanidad. Bien, la compañera María Inmaculada mencionó hace un ratito y el que nosotros éramos carne, alma y espíritu. Sí. Eso me ha estado inquietando, porque realmente así nos formó el Señor. Carne, alma y espíritu. Pero según registra la Biblia, en Génesis, cuando Adán y Eva pecan en el jardín del Edén, el espíritu se retira. Solamente deja el cuerpo con alma, con cuerpo y alma. Por eso se habla siempre en las iglesias de la llenura del Espíritu Santo, porque aunque el Espíritu Santo está aquí en la tierra, porque Jesucristo lo dijo antes de irse, yo me voy, pero no lo voy a dejar solo. Yo le dejo el otro consolador, o sea que es el Espíritu Santo, porque la mayoría de la gente que anda en la calle haciendo maldad no tiene el Espíritu. Digo, esa es mi concepción, hasta ese punto de vista yo lo veo, porque el Espíritu convence de pecado. Una persona cristiana, cuando va a hablar una mentira, el Espíritu lo convence y le llama la atención, porque no tiene el Espíritu mismo. Pero para uno poder andar en el Espíritu, una persona que anda en el Espíritu se conoce, porque no miente. Eso podemos analizarlo, Jorge. Oye, la persona, el ser humano, tiene el espíritu, pero el espíritu que Dios le da de vida. Tenemos la carne, que es de cuerpo, de carne y hueso. Tenemos el espíritu. Pero el Espíritu Santo, que es lo que el Señor Jesucristo nos prometió, es necesario que yo me vaya y mande al Consolador, el Espíritu Santo. Es cierto que la persona que no tiene el Espíritu de Dios comete actos reñidos contra los principios de Dios que atentan contra ellos mismos y atentan contra los demás. Pero una persona llena del Espíritu Santo de Dios va a dar el fruto del Espíritu, que es amor, que es dominio propio, que es templanza, y esa persona va a actuar totalmente diferente al común de la persona, porque tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué sucedió cuando el espíritu del diablo vino sobre Judas? Sucedió todo lo contrario de lo que estaba aconteciendo en los demás apóstoles. El espíritu del diablo vino a él y traicionó al más grande de los grandes, al más grande de los maestros, a nuestro Señor Jesucristo, y lo vendió ante las autoridades religiosas que conspiraban y conspiraron y quisieron hasta la saciedad acabar con Jesucristo, y lograron en cierta forma su objetivo,
Pero para el cristiano, y mucho más para nuestro Señor Jesucristo, todas las cosas le ayudan a bien a lo que conforme a su palabra, a la palabra de Dios están viviendo. ¿Y quién más que nuestro Señor Jesucristo estaba viviendo conforme a la palabra del Padre? Jesús fue lo máximo. Fue traicionado por uno de sus seguidores. Y él lo profetizó y él sabía que eso le iba a acontecer. Por eso él oraba intensamente en el Getsemaní: Señor, Señor, yo sé lo que me va a acontecer. Si es posible que tú pases esta copa, lo que me va a acontecer, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se sacrificó hasta lo sumo. Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros, incluyendo por la vida de los que lo traicionaron. Pastor, Sí, a ver. intervenir en algo. Hace ratito, porque yo soy muy crítica. A ver. Hace ratito usted dijo que las autoridades eclesiásticas de aquella época, ¿verdad? Sí. Fue porque él era un ídolo, o sea, porque él se hizo, un líder de masa, en la palabra. Sí. Pero no fue por eso, fue que él enfrentó también el poder. Él lo enfrentó y lo enfrentó de manera espiritual, porque él inclusive en uno le dice: no crean en ellos porque ellos dicen una cosa y hacen otra, que es precisamente lo que está pasando en esta época. Cierto. Para que usted precisamente lo que está pasando en esta época. Allá es que va nuestro análisis. Ajá, que todo el que dice Jesucristo ahora mismo lo quieren matar. Sí. Y la gente te dice muchas veces: no, porque las iglesias, pero el mismo Jesucristo lo dijo. Eso que están predicando, estos fariseos, ellos no hagan lo que ellos dicen, no hagan lo que ellos hagan, porque ellos dicen una cosa, pero hacen otra. Entonces, él tenía el valor, porque él tuvo el valor de enfrentar el poder eclesiástico. Estoy contigo y reafirmo la hecho, idea de que hay que ser crítico. Sí, y de hecho, déjeme decirle que usted mencionó lo político. Entonces, ahí en Pilato, que usted va para allá ahorita, se ve la naturaleza del político. El político lo que quiere es anestesiarnos nosotros. Como no Adormecer al pueblo. adormecernos. Estar en el poder. Adormecernos para seguir en el poder. No importa que usted mate a un inocente. Cierto. Aún cuando es inocente, usted no le encuentra culpabilidad. Pero lo voy a dejar a usted porque el que sabe de eso es usted. Yo simplemente critico. Entre todos podemos sacar la verdad en esta tarde y así iluminar a nuestro pueblo, que mucho necesita de que se le aclare cosas. Déjeme decir para que usted Que le mucho aclare ahí. Arruga que tiene. Mire, Hay que sí. desarrugar. Mucha arruga para que le Hay que desarrugue, porque desarrugar. el otro día yo estaba en el salón de profesores de la universidad. Entonces, hay un profesor que él es ateo. Entonces, él dice que él en su clase dice: yo aquí no quiero que me vengan con concepciones religiosas. Yo le dije: ¿y por qué usted discrimina a los religiosos? Porque nosotros los religiosos no discriminamos a los ateos. Bueno. Entonces, usted está coartando la libertad que tiene esa persona. Cuando usted le coarta su libertad religiosa también. Yo lo dejo que usted sea ateo. Yo sí le digo que existe Dios y que yo le doy testimonio de Dios. Pero yo, por eso no le coarto su libertad a usted. Entonces, volviendo a eso, dice: no, porque la gente aclamó a Barrabás. Porque Barrabás era un líder del pueblo, qué sé yo, que digo yo, sí. Un hubiere cualquiera. Discúlpeme. Discúlpeme, pero entonces... pero hay que decir la verdad. Entonces, la gente, que era lo que yo le decía, que Georgie me corregía, pero sí, nosotros tenemos un espíritu que estén conectados. Inclusive científicamente ya se ha encontrado que es el bosón de Higgs, que se le llama la partícula de Dios. O sea, nosotros sí tenemos una chispa que nos conecta con ese espíritu. Que usted la cultive o no la cultive, es nuestro deber cultivarla. Entonces, ahí es que yo le voy a usted. El pueblo lo adormece, el político, y se pone en contubernio con las iglesias a veces. Cierto. En aquella época era con la iglesia hebrea, porque ellos dicen: él habla como nosotros, pero él no es de nuestra escuela. Fíjese que desde que Jesucristo comenzó, ellos comenzaron, pero él atacaba. Mira lo que sucede con las masas. La masa, si ven que pueden sacar cierto beneficio de ti, te siguen. Porque el domingo aquel de Ramos, como se dice, esa masa con alarido proclamaba a Jesús: el rey. Tú eres el rey, tú eres nuestro libertador, a ti te vamos a proclamar rey. Y esa misma masa, un tiempo después, manipulada por el grupo de los religiosos y en cierta forma también por el grupo de los políticos, se viró contra Jesús y decía todo lo contrario: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y entre ellos, entre los seguidores más fieles, estaba el traicionero, ya lo dije antes. Y lo mismo, un hombre tan fuerte y tan decidido como Pedro, en una ocasión, en esa misma semana, traicionó a Jesús.
varias veces. Tres Dijo, veces no, hasta yo que no dice conozco a tres ese señor. Lo negó. No. Y Jesús se lo había dicho, mira, Me negará. me va a negar 3 veces antes que el gallo Él cante. cante. Y sucedió así. Te aseguro que Y me él le negará decía, 3 veces. señores, manténganse en oración. Es decir, hablen con Dios. Que la oración no es más que dialogar con Dios. No es ese famoso repetir palabras, no. Es dialogar con Dios. Hablen con Dios para que no caigan en tentación. Porque van a venir momentos difíciles. Y llegó el momento difícil cuando Judas con un beso quiso entregar al maestro. Pero ustedes saben que hubo uno de ellos que sacó un mochito de eso, como decimos nosotros, y le llevó la oreja a uno de la turba El que mismo vino. Pedro. El mismo Pedro, por cierto. Pues bien, y vemos como Jesús le tuvo que hacer un milagro allí. Y no obstante eso, esa gente seguían persiguiendo a Jesús. Acabando de hacer un milagro, Jesús allí mismo. No obstante, lo atraparon y lo llevaron a ser juzgado. Y le hicieron un juicio violando todas las reglas del derecho, incluso del derecho El derecho mismo romano, de que era los el que- judíos, el derecho romano, que era romano. lo más avanzado en cierta forma que había en la época. Y toda esa traición se llevó contra el mismo Jesús. Pilato cobardemente, teniendo toda la autoridad porque era el gobernador en aquel lugar, se lo mandó a Herodes. Y Herodes, sí, quería conocer a Jesús porque había escuchado de Jesús y eso. Y quería ver si Jesús le hacía un acto de magia, porque así es que consideran los ya. actos que hacía Jesús. Pero Jesús no hacía acto de magia. Jesús hacía acto de sanación divina, proveniente de Dios, porque la magia viene del maligno, más la sanación viene de Dios. Pues bien, y allí se dio ese fenómeno entre ellos. Y Jesús hizo ese acto de maravilla, y no obstante siguieron la turba y lo atraparon y lo llevaron, lo enjuiciaron ante Pilato, se lavó la mano cobardemente. Yo me lavo la mano porque yo no encuentro ningún acto como digno para que a este señor se le matase. Lo mandó a Herodes, donde Herodes quería ver el acto aquel de maravilla que él hiciera. Sí, me gustaría conocer a Jesús, pero tampoco encontró, Jesús no quiso hacer ningún acto de maravilla delante de Herodes. Y Herodes tampoco encontró ninguna razón por qué condenara al maestro, al Mesías prometido. Pero era necesario que el Mesías pasara por todo esto. Esto fue la pasión de Cristo, que fue maltrato, burla, se burlaban de él, sus amigos lo abandonaron, su compañero, uno de ellos lo traicionó, ya le dije. Y no obstante esto, él teniendo todo el poder del universo, oiga, del universo, él no se atrevió a fulminar a ninguna de esas personas que le maltrataban, que se burlaban de él. Jesús se mantuvo firme, con un dominio propio, porque ustedes se imaginan que a uno de nosotros, teniendo todo el poder del universo, no hicieran algo parecido. Nosotros nos llevamos, la multitud entera lo barremos. Pastor, yo tengo una curiosidad. Sí. Quisiera saber, ¿qué opina usted de un pueblo como el de nosotros, que es cristiano, que se formó bajo la cristiandad, que nuestro escudo es el único escudo que tiene la cruz y la Biblia, demostrando nuestra fe en el Señor, que nuestro escudo dice Dios primero, patria y libertad? ¿Qué opina usted del desplazamiento hasta en nuestra basílica de lo que es la verdadera cristiandad, con la penetración de un vudú, penetración de brujería, penetración del maligno que nos quiere arropar, y a base de dádivas y de confusiones nuestras autoridades están ofuscadas y no se dan cuenta que no solamente un pueblo se rige con bienestar económico, sino con formaciones espirituales. ¿Qué usted opina sobre eso? Se repite la historia. Si volvemos al escrito donde estamos basando nuestro análisis hoy, en Lucas 22, 23 y 24, vemos que la historia se repite una y otra vez. Esa masa que estaba siguiendo a Jesús con alarido, con cántico y hosanna, rey de los judíos, esa misma masa, por unos míseros
centavos, ¿A cuántas monedas? una cuanta moneda, que fue uno de los discípulos de Jesús, vendió a su maestro. La otra masa le ofrecieron y buscaron testigos falsos. Es decir, que se repite la historia incluso en nuestro tiempo. Como por ejemplo, el análisis de esta semana, que es una de las más importantes de la historia del cristianismo, esta semana en la cual nos encontramos. Vemos que por un trago violamos los principios del cristianismo, cuando dice que no se emborrachen, que no se embriaguen. Como por una media hora o una hora de placer sexual, violamos el principio no adulterarás. Como vemos que quieren desplazar el Dios, patria y libertad, que nunca lo van a poder desplazar, nunca. Amén, amén. Nunca. Nos mantendremos en pie militante para defender ese Dios, patria y libertad, que es lo más importante que el ser humano puede tener: a Dios, a la patria Y la libertad. y la libertad. que la da mismo Esos Dios. tres principios fundamentales nunca nos van a arrancar de nuestra insignia tricolor. Así que tenemos los fieles cristianos de mantener los principios cristianos, que como le decía Jorge antes de llegar aquí al programa, señores, si nos llevamos de lo que Dios demanda de nosotros, los favorecidos vamos a ser nosotros mismos, incluso los demás, incluyendo los camarógrafos, el que está allá en el operador técnico, aquí nuestra hermosa dama, todos nosotros vamos a ser favorecidos, porque ninguno de los principios que enarbola el cristianismo, ninguno de los principios va en contra de la humanidad. Al contrario, los pueblos que se rigen por los principios enarbolados por nuestro Señor Jesucristo salen ganando. Los grandes países desarrollados, en el tiempo que ellos se sometieron a la palabra de Dios, desarrollaron rápidamente y despegaron y salieron de la hambruna y salieron de su estado de inercia. ¿Usted cree que una sociedad cristiana como la de nosotros, que como Georgie y Inmaculado habían comentado, que años atrás la Semana Santa comenzaba el lunes, que uno se sacrificaba de no bañarse, de no cortar una mata, ese sacrificio a la carne, ese sacrificio al deseo carnal que se tenía siempre, se cohibía en Semana Santa? Ahora, ¿cómo es posible que un pueblo cristiano como nosotros permita que en Semana Santa, específicamente el Viernes Santo, conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, se permita en los pueblos la confusión de que una serie de personas, para no mencionar nombres, para que no vayan hagan esa fiesta llamada Gagá, Trillé, esos nombres que tienen, donde lo que hacen es que le hacen alegoría al sexo, le hacen alegoría al alcohol, le hacen alegoría al sacrificio. A todo el inframundo. Matan animales, y usted lo ve con una serie de transformaciones, llaman espíritu, cada fleco que le sale, que le cuelga, significa una deidad, que sé yo qué, que fulano, que esas deidades, donde ellos le hacen alegoría, algunas deidades que son, acá llaman lo que ellos mal llaman petroces, que todo le bregan con sangre, todo esto, todo ese inframundo, como dijo la compañera. Son un inframundo, son pertenecen al inframundo. Que no es más que llamar las energías negativas, las energías del infierno, las energías oscuras, del maligno, dilo, del maligno. Sí. ¿Cómo es posible que nosotros, como pueblo cristiano, teniendo supuestamente una autoridad, permitamos que nos desplacen a nuestros niños, a nuestros jóvenes, haciéndolo creer que eso es lo correcto? ¿Por qué la iglesia no lucha? Y aquí está la pregunta: ¿por qué la iglesia no lucha para enfrentar esas maldades que nos están arropando? Nosotros como iglesia, como cristianos auténticos, que debemos ser, debemos de oponernos a toda penetración cultural foránea e incluso ayudar a los foráneos a que despierten a la realidad, a la luz, porque están en un mundo de tinieblas. Toda esa práctica lleva al oscurantismo, al atraso
a la fomentación de enfermedades incluso, a la destrucción de sacrificios de animales, que ya eso no es necesario, los sacrificios de animales y esas cosas. Y esa práctica que lo que invocan espíritu del mismo infierno, debemos de tenerlo como auténtico cristiano, y nosotros como amantes del prójimo, y ellos son nuestros prójimos los que practican ese tipo de religión, ese tipo de culto, son nuestros prójimos y debemos de amarlos e instruirlos en que no, ese no es el camino correcto. Mira, eso lleva a la maldad. A Dios no le agrada ese tipo de práctica, y a lo que Dios no le agrada tenemos que buscarle una razón, porque casi siempre, puedo decir siempre, lo que Dios no le agrada trae consecuencias, trae males y trae destrucción y trae atraso y detenimiento del progreso de los pueblos. Esa práctica del vudú y de otra, de brujería y de hechicería y de todos esos flecos y esas cosas no son necesarias. Solamente nosotros necesitamos aceptar lo que nuestro Señor Jesucristo plantea en su palabra. Ese sermón del monte todavía está en vigor, todavía está en vigencia. Vivamos conforme a lo que dice el sermón del monte, que se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Y todas las cosas que queráis, todas las cosas que tú quieres que los demás hagan contigo, toma la iniciativa y hazla. Mateo 7:12. Sí, vamos a detener como cristianos toda esa práctica, ya sean de índole religiosa o de índole musical, porque comercial. A través de la música también nos están penetrando cultura, enseñanza que atentan contra nuestros niños. Y en esta semana debería ser una semana de reflexión de lo puro, de lo noble, de lo excelso, de lo agradable, de lo que conviene al país y nos lleva a una mejor situación. Y no tan solo en Semana Santa, debemos vivir una vida santa que incluye todas las semanas. Sí. Bien. Realmente, en lo que usted está hablando, yo voy analizando lo que está sucediendo en el país y en el resto del mundo. No es fortuito, no es una cuestión casual, porque Dios dice bien claro, la Biblia dice bien claro: si se humillara mi pueblo. Nosotros no queremos reconocer la soberanía y el poder de Dios. Nosotros creemos que podemos hacer las cosas sin que Dios actúe. Pero no saben que Dios es quien permite todas las cosas. Nosotros, en nuestro país, están sucediendo cosas que son puramente espirituales. Y hay que orar. Hay que orar para pedirle al Señor que cambie corazones. Sabemos que producto del pecado estamos nosotros pasando por esta situación. Porque el hombre no quiere arrodillarse, el hombre no quiere reconocer la supremacía de Dios, de que hay que rendirle culto a Dios. Hay que hacer lo que Dios dice, lo que la Biblia dice, si queremos ser felices. Tenemos que abstenernos de una serie de cosas que están ofendiendo a Dios. Muchas veces, sin contar con Dios, yo voy a hacer tal cosa mañana. Eso es una necedad, porque hoy en media hora te puedes morir. Y era lo que hablábamos fuera de cámara. Si Dios lo permite. Exactamente. Si Dios lo permite. Tenemos que darle la supremacía a Dios. Si el Señor permite, si el Señor permitiera, si yo encontrara gracia en Dios, pues Dios se complace. Cuando una gente sacrifica un animal, ya Jesucristo se sacrificó por nosotros, porque nosotros no fuimos capaces, nosotros no teníamos la capacidad. Cada año teníamos que hacer sacrificio y seguíamos pecando. Jorge, tocando el tema de que hoy es sábado y se nos está agotando el tiempo, Una reflexión final. yo quisiera que usted hiciera una reflexión reflexión hoy final. sábado para las personas que han pasado
la Semana Santa en su casa y otros que van a venir de regreso mañana domingo. ¿Qué usted tiene que decirle? ¿Qué usted tiene que invitarle a hacer? Sí. Queremos llegar a sus hogares y decirle a todo el pueblo dominicano y aún a los extranjeros que se encuentren en nuestro país o que por otra vía se enteren de este programa, que vivamos como Dios manda si realmente queremos ser felices. Porque vivir contrario a lo establecido por Dios conduce a la muerte, conduce a la destrucción, no conduce a la vida. Pero si vivimos conformes a lo establecido por el Creador de este vasto y hermoso universo, que matemáticamente está bien diseñado, perfectamente diseñado, de seguro que nuestra vida va a cambiar. Que el sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección el domingo no sea en vano. Jesús vive y como Él vive, nosotros también viviremos. Y si confiamos en Él y vivimos conforme a los mandamientos que Él ha mandado que vivamos, de seguro que vamos a ser hombres y mujeres diferentes, que vamos a aportar lo mejor que Dios nos ha dado a nuestra comunidad, a nuestra familia y al mundo. Señores, no sigamos más a espalda a Dios, porque apartarnos de Dios conduce a la perdición, mas seguir el camino de Dios es el camino de la verdadera felicidad. En el mundo verdaderamente tendremos aflicciones, pero confiemos en Jesús, que como Él venció, también nosotros venceremos. Que Dios le bendiga. Amén. Gracias, señores. Hemos tenido un conversatorio con el pastor Marionel Contreras, que esperamos haya sido de gran edificación para nuestra teleaudiencia y que realmente volvamos nuestro rostro hacia Jesús. Señores, ahí no hay pérdida, porque su propia palabra lo dice. Él lo dice de su propia palabra. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Si nosotros no buscamos de Jesús, tengan la seguridad que no vamos a llegar al Padre. Es mentira. No importa lo que usted consiga, como decía María Inmaculada, no importa los logros económicos que usted consiga, no va a llegar al Padre. Hay una sola puerta para entrar, y esa puerta se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Señores, de esta manera nosotros hemos concluido el programa Desarrugando y damos gracias a nuestro Señor por darnos la oportunidad de poder hablar de su palabra y de su grandeza. Será después, hasta el próximo sábado, Franklin Amparo, María Inmaculada y un servidor, Jorge Sánchez. Desarrugando.